Hola, ¿qué tal? A todas las personas que se encuentran viendo este video de antemano, espero que estén excelentemente. En esta ocasión vamos a hablar sobre la caracterización de un sensor que fue abordado en la clase de electrónica analógica. En este caso estamos hablando del sensor o acelerómetro MMA7361, que es el que pueden ver justamente que estoy sosteniendo. Y bueno, para aquellas personas que se quieran adentrar a este mundillo o quieran incluso intentar este experimento que vamos a hacer, pues será necesario que tengan los siguientes materiales a la mano. El primero de todos es un ordenador, puede ser el que sea, siempre y cuando tenga MATLAB y Arduino instalados. Obviamente el sensor, unos cables macho-hembra, unos cables macho-macho, la placa de Arduino 1, en este caso es la que yo estoy utilizando, junto con su cable USB para poder conectarlo a la computadora. Una protoboard para ir haciendo las conexiones. Cabe destacar que no es indispensable la protoboard, pero sí sería bueno que la tuvieran a la mano. Puede ser una como esta o también puede ser alguna como esta. Eso es indiferente. Y por otro lado, por seguridad, será necesario un resistor de 10 kilo ohms, que es el que justamente estoy señalando ahorita. Y bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con la práctica. Y bueno, ya nos encontramos aquí en nuestro espacio de trabajo, que por cierto, si se darán cuenta, lo cambié porque tuve por ahí algunos problemitas con la electricidad, entonces me vi en la necesidad de grabar esta parte al día siguiente. Y bueno, la cuestión es que para caracterizar este sensor vamos a seguir lo siguiente. Aquí, como verán, y de hecho desde la presentación ya tenía las conexiones establecidas con el Arduino. Sin embargo, para aquellas personas que necesiten, digamos que, ver las conexiones con más detalle, voy a ponerles el esquemático al final del video para que ahí tengan esa referencia y pues puedan realizar estas conexiones sin ningún problema. Y bueno, aquí ya me permití justamente conectar el Arduino, que aquí se aprecia, a la computadora y pues obviamente todas estas conexiones están realizadas también con el sensor, que por cierto está adaptado aquí con el celular, ya que vamos a realizar algunas mediciones en cuanto a los grados de inclinación respecto a cierto eje. Esto con el fin de obtener valores de la posición, ya sea en X o en Y, y pues de esta manera poder caracterizar el sensor, ya que si ustedes realizan las pruebas en un sketch de Arduino, se darán cuenta que el comportamiento de este sensor no es lineal, por lo que hay que obtener alguna curva característica, así como la ecuación característica de esa curva. Entonces, para ello, como les mencioné, vamos a estar realizando mediciones con el celular, aquí con una aplicación que ya me permití descargar. Pueden encontrar cualquier aplicación de este estilo en la Play Store, o inclusive, bueno, me imagino que igual pues dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan en su teléfono. Yo tengo esta que se llama Multiclinometer. Entonces, pues justamente pueden utilizar esta aplicación, o si no, cualquiera que tenga ya sea nivel de burbuja o les indique los grados de inclinación, estaría excelente. De preferencia trabajen en una superficie plana, lo más plana que se pueda. Yo tengo esta mesa, pero pues si tienen alguna que esté quizás un poco más lisa, pues estaría bastante bien. Y vamos a estar haciendo los movimientos del sensor con base en
los ejes que nos indica justamente este sensor. Si se habrán dado cuenta, este sensor cuenta por ahí con un sistema de referencia, con unos ejes ahí coordenados, donde nos indica hacia dónde es X, hacia dónde es Y, y Z, que es el que apunta hacia nosotros. Pues vamos a dejar uno de los ejes de coordenadas fijo y el otro lo vamos a estar desplazando. Hacia esta dirección estaríamos moviendo X de acuerdo al sistema coordenado que nos da el sensor. Y hacia acá estaríamos moviendo a Y. Vamos a estar realizando mediciones de menos 90 grados hacia 90 grados. Y por otro lado también vamos a realizar por ahí unas... más bien vamos a seguir una escala. La escala que vamos a seguir es que para el eje X vamos a medir de 1 grado en 1 grado. Y mientras que para el eje Y no es del todo necesario que midamos de 1 grado en 1 grado, sino de 5 en 5. Igual ustedes pueden establecer otra escala. Sin embargo, cuanto más datos tengamos, nuestra caracterización de este sensor va a ser mucho más exacta. Entonces, lo más recomendable es que se tomen la mayor cantidad de datos que se pueda. Y ahora sí, vamos a pasar a la computadora. Y bueno, nos encontramos ahora en la interfaz de Arduino, donde ya tengo el sketch preparado. Y bueno, vamos a comentarlo brevemente. Aquí en esta primera función tenemos esta función que nos habilita justamente el puerto serial. Mientras que en el loop, esto tiene que ver justamente con las conexiones que hayamos hecho con la placa de Arduino y el sensor. Pero básicamente lo que nos está diciendo es que los puertos X, Y y Z de nuestro sensor están conectados a las entradas analógicas de la placa de Arduino. Y bueno, gracias a esta conexión vamos a ir obteniendo una variedad de datos de la posición de este sensor. Ahora nos vamos a ir a herramientas y vamos a darle clic aquí en monitor serie, donde justamente pues nos va a mostrar una tabla que no sé si se vaya a apreciar por el programa que estoy utilizando para grabar, pero si no se muestra, les comento brevemente que es una tabla que nos va a arrojar la posición o valores de posición que esté recibiendo el sensor. Y estas entradas, si ustedes tienen los materiales, las pueden ir visualizando y se darán cuenta que conforme yo mueva este acelerómetro o sensor, esas entradas van a ir cambiando de valor. Para ello, justamente les pedí que tuvieran su celular acoplado junto con el sensor y una aplicación que nos mida los grados de inclinación, porque con eso vamos a realizar mediciones de qué posición adquiere, por ejemplo, en X o en Y, en ciertos grados. Y con base en esa toma de datos, yo voy a realizar una curva que va a ser la curva característica de mi sensor. Y esa curva característica yo debo de obtener su ecuación para, pues, justamente, ahora sí, caracterizar este dispositivo. Entonces, insisto, no sé si se vaya a apreciar, pero si no se aprecia, los que tengan los materiales ya saben cómo se ve la tabla que les estoy mencionando. Por otro lado, aquí ya tengo el Excel igual preparado, junto con las mediciones que se realizaron para X. Aunque bueno, aquí en el título creo que me equivoqué. En realidad estas mediciones se realizaron para X. También se deben de realizar para Y, o dependiendo de lo que ustedes necesiten. Lo siguiente que vamos a hacer es guardar este archivo, ahora sí que por seguridad, y aparte necesitamos exportarlo. Debemos de cambiar el tipo de archivo, pues este archivo lo va a leer MATLAB, entonces necesitamos uno que tenga una extensión que MATLAB sea capaz de leer. En este caso,
es el texto delimitado por tabulaciones o el famosísimo .txt, si lo quieren ver de esa manera. Entonces van a exportar cada una de sus mediciones, es decir, esta tabla es para X, la van a exportar y también si hacen una tabla para Y, también la tienen que exportar. Lo siguiente que se realiza es un par de programas en Arduino, en MATLAB, perdón. Arduino, ya estoy viciado. Ok. Bueno, vamos a explicar brevemente en qué consiste este script en MATLAB. Y este, pues, es análogo a este. Solo por ahí cambian unas cosas. En la primera línea de código tenemos los comandos de seguridad que nos ayudan justamente a borrar todas las variables, a cerrar todos los programas abiertos anteriormente y aparte borramos pantalla. Después declaramos una variable, la que ustedes quieran, bueno, el nombre que deseen, y en esa variable se va a cargar justamente el archivo .txt que ustedes hayan generado. Es necesario que tengan aquí el título exacto de su archivo y aparte el archivo debe de estar en la misma carpeta donde tengan todos sus programas de MATLAB. Después vamos a declarar otras 3 variables, donde esas 3 variables también van a ser matrices que van a adquirir los valores de esta matriz D. En esta variable más bien, que se llama grados, estamos guardando los datos de todas las filas, por eso estos 2 puntos, eso significa todas las filas y los valores de la primera columna. Si se acuerdan en el Excel, en la primera columna estaban la parte de los grados. En la segunda columna teníamos la primera lectura que es de 0 hacia los extremos, o sea, de 0 hacia 90 o menos 90. Y en la lectura 2 y columna 3 tenemos la otra lectura que realizamos, que era de los extremos hacia 0, o sea, de 90 o menos 90 hacia 0. Después lo que vamos a hacer es poner un primer gráfico, aquí con el comando plot, que va a ser la lectura 1 versus los grados, y aquí podemos asignarle algún color. Después, este comando de hold on, vamos a decir que esa gráfica aguante ahí, que aguante vara, y todo chido. Después vamos a utilizar un segundo plot que nos va a denotar en la parte de la segunda lectura, o sea, esta, versus los grados, y aquí agregamos algún color. Después, bueno, esto ya es estética, pero pues igual los gráficos deben de ser entendibles, ¿no? Entonces aquí ponemos el título de nuestro gráfico, la etiqueta para el eje X y la etiqueta para el eje Y. Una vez teniendo todo esto, le vamos a dar clic en Run y nos va a correr justamente aquí esta curva. Que como verán, en algunas cuestiones no coincide realmente con ciertos valores. Bueno, más bien, no coincide con ciertos valores, ambas curvas. Aunque aquí tengo una tercera, pero ya veremos qué es esa tercera ecuación. O más bien esa tercera curva. Y bueno, para poder obtener la ecuación característica de esta curva, lo que nosotros debemos de hacer es irnos a Tools y aquí en Basic Fitting y se nos va a desplegar este menú, donde justamente aquí lo que vamos a realizar es escoger alguna curva que mejor se adapte a nuestros datos tomados. Pueden escoger la de quinto, sexto grado, séptimo, la que mejor se ajuste. Y cuando digo que mejor se ajuste es que tenga más puntos de intersección. Es decir, que se vean más sobrepuestas. Pueden escoger la que ustedes gusten. A mí, por ejemplo, me gustó la de sexto grado. Y aquí en esta opción que dice Show Equations, justamente nos va a mostrar la ecuación
de la curva característica, que es justamente esta. ¿Y como para qué queremos esto exactamente? Bueno, con base en esa ecuación, yo puedo realizar otro programa en la plataforma en la que yo esté justamente caracterizando algún sensor. En este caso yo estoy utilizando Arduino, así que esa ecuación yo la tengo que tomar y programarla o ponerla en un sketch de Arduino para poder así ya terminar con la caracterización de este dispositivo. Entonces, dicho esto, pues vamos a preparar el sketch brevemente y enseguida lo vamos a mostrar. Entonces, ahorita voy a cortar aquí para después mostrarles el sketch. Muy bien, ya estoy de vuelta. Ahora tenemos este nuevo sketch nuevamente en la interfaz de Arduino. Esta vez es ahora sí para la ecuación característica que obtuvimos con base en la recopilación de datos que hicimos en el Excel y que después esa recopilación fue exportada a MATLAB para que ésta nos arrojara la curva y la ecuación característica. Entonces, aquí lo que se está realizando es la programación justamente de esa ecuación. ¿Y por qué esto? Pues porque con base en esa ecuación que nosotros obtuvimos, yo puedo obtener ahora nuevos valores para mi sensor. Entonces, aquí debemos de incluir una librería que es la math.h. Los que estén familiarizados con el lenguaje de programación C o C++, que de hecho esto está programado en C++, pues ya conocerán este tipo de directivas, por así llamarlo. Ok, después declaramos unas variables globales que son constantes y aparte son variables de tipo doble, donde este tipo de variables, o más bien estas variables, van a estar igualadas a los coeficientes que obtuvimos en nuestra ecuación característica, según la que se haya adaptado a sus necesidades. Después aquí declaramos esta variable, que es int x igual a 0, y también declaramos esta variable doble. Esto es más que nada para los puertos analógicos a los que está conectado pues el sensor con el Arduino. Recuerden que, como les dije anteriormente, una de las entradas, que es justamente la X y la Y, están conectadas a los puertos lógicos, o más bien analógicos, perdón, de nuestro Arduino. Así que, pues, hay que tomar eso en consideración. Entonces, aquí le damos una lectura analógica de 0 y en esta variable vamos a obtener el polinomio. Más bien vamos a igualarla al polinomio que hayamos obtenido. Y básicamente lo demás, como se darán cuenta, se repite, al igual que en el primer sketch que les mostré del video. Si le damos en herramientas y monitor serie, que bueno, nuevamente me imagino que no está apareciendo la tabla, pero los que tengan los materiales para realizar esta práctica se darán cuenta que ahora la lectura que está dando el sensor es bastante diferente. Incluso por ahí podemos tener algunos decimales o valores negativos. Entonces, es bastante importante la caracterización de este tipo de dispositivos. Cabe destacar que este sketch lo estoy haciendo solamente con el movimiento que tiene este sensor en X. Faltaría también el sketch que realiza para las mediciones en Y. Ese igual, pues básicamente se va a repetir lo mismo. Si quieren, por ahí pueden cambiar los nombres de los coeficientes o lo que sea pertinente. E inclusive esta parte, pues ustedes la pueden comentar porque, como verán, la caracterización que nosotros hicimos de este dispositivo no fue para Z, sino para X y para Y. Entonces, siendo así, no es realmente necesaria esta parte del código.
Pero ahora sí que se pone por aquello de que alguna persona sí necesite caracterizarlo también para esta parte. Lo único que cambiaría también serían los datos que tiene que tomar en Excel. Ahora en vez de ser 2 tablas en Excel, serían 3 tablas. Por lo que pues igual y se puede complicar un poco más, pero pues ahora sí que depende de lo que ustedes necesiten. Esto es todo por la parte del sensor y las lecturas que hace, así como la caracterización. Ahora, como les dije al principio, vamos a explicar un poquito la parte del esquemático de este circuito que está mostrado aquí en la protoboard. Entonces, por el momento vamos a cortarle nuevamente aquí y enseguida les tengo el esquemático. Muy bien, ahora sí ya estamos con la parte final, que sería el esquemático. Aquí, como podrán notar, bueno, aquí ya les hice, digamos que la captura de la pantalla del esquemático. Si ustedes quisieran realizar un esquemático como este, podrían utilizar la aplicación llamada FreeSync y podrán hacer algo como esto. Entonces, aquí tenemos la placa de Arduino y aquí tenemos el sensor MMA 7361. Sí, creo que se llama así. Sí. Muy bien, entonces vamos a explicar un poco las conexiones. Aquí, como verán, tenemos esta entrada de 5 volts, que es el sensor, que está conectada a la entrada de voltaje, también de 5 volts. Aquí, por desgracia, no se logró apreciar bien el cable, pero este cable se extiende de esta manera. Se extiende hasta acá y va conectado aquí en la entrada de 5 volts de la placa de Arduino. Por otra parte, también tenemos aquí la tierra de Arduino, que es este cable negro, y que está justamente conectada a la parte de la tierra de la proto. Al igual que estas 3 entradas, que como lo recomienda el fabricante, deben de ir conectadas a tierra. Estos 3 volts del sensor van a ir conectados con un resistor de 10 kilo ohms, que es este que se aprecia aquí. Lo mismo, la entrada de sleep va a ir conectada también con este resistor. Esta terminal del sensor hace referencia a la parte de caída libre, pero como no fue analizada en esta práctica, pues la dejamos sin conectar. Y ahora sí va lo más importante, o de lo más importante, porque esto está relacionado con todo lo que hicimos de la programación. Estos 3 puertos que ven aquí son justamente los puertos analógicos de la placa de Arduino, que fue justamente de lo que hice mención en un principio, cuando les estaba mostrando el sketch y cuando les mostré brevemente cómo estaba conectado todo. Pues justamente aquí vemos que las entradas X, Y y Z de mi sensor o acelerómetro están conectadas justamente a los puertos analógicos de mi placa de Arduino. Y con base en estas conexiones que yo haga, estas las voy a considerar justamente en el sketch que yo vaya a realizar. Y bueno, ya tienen el esquemático y por otra parte, pues también tienen la referencia cuando recién empecé a grabar el video para ver, para que vean ustedes cómo se ve en físico todas estas conexiones. Obviamente pueden realizarlo de esta manera, pero si tienen una proto como la mía, en la que desgraciadamente estos componentes no embonan o no tiene suficiente espacio, entonces pues van a tener que poner aparte el sensor y pues de ahí hacer las conexiones como yo las hice. Muy bien. Sin más que decir por el momento, agradezco mucho su atención. Espero que este video sea de utilidad. Y de antemano, espero que tengan mucho éxito en lo que sea que estén estudiando, que supongo que es relacionado con esto. O si es por el gusto de aprender, pues está
Muy bien. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Chao.